Día 9 de mayo de 1980, a las 10:30 de la noche, Radio Peninsular. Saludamos a los oyentes de Radio Tarragona, La Voz de Gerona, La Voz de Lérida y Radio Peninsular de Barcelona que transmiten conjuntamente este programa. Y les recordamos que a partir de las 11 menos cuarto aproximadamente pueden ustedes dirigir ya sus preguntas a nuestros invitados a través de los teléfonos 301-8600, 301-8366 y 301-8412. Y presentado ya el tema, pasamos a presentar a ustedes los dos invitados de esta noche. Con nosotros están aquí en Esta es la Cuestión, Antonio Rivera, presidente de honor del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona y escritor especializado en temas OVNI, y Andrés Faber-Kaiser, director de la revista Mundo Desconocido. Buenas noches y bienvenidos. Bien, ¿ustedes se conocen? Sí. ¿Comparten las mismas teorías con relación a los OVNI? Sí, en líneas generales sí. En líneas generales sí. Bien, señor Rivera, ¿en qué momento se encuentra la humanidad con relación a ese fenómeno y con relación a la credibilidad de ese fenómeno? Se encuentra en un momento de mayor aceptación de la incógnita, que durante muchos años, como usted ha dicho muy bien en la presentación, fue una cosa más bien objeto de risa. Si nadie se tomaba en serio que pudieran existir cosas tan absurdas como platillos volantes. Sin embargo, hoy ha arrinconado este nombre que peca un poco de cómico. Se ha impuesto la denominación OVNI, que es la correcta, y la gente se percata de que está pasando algo, y algo que puede ser muy importante, algo muy gordo. Es decir, posiblemente estamos siendo visitados por seres de otros mundos. Parece como si la gente, por la costumbre o quizá por la meditación del tema, ha perdido el temor a esa posibilidad. Sí, exactamente. Yo creo que se ha concienciado a la gente, al público. A ello han contribuido una serie de películas, por ejemplo. En primer lugar, ha habido películas buenas, malas, mediocres, de todos los gustos, pero han ido creando una conciencia. Yo recuerdo ahora, si dicho un poco al azar, a la Ultimátum a la Tierra, una película que en su tiempo causó gran impacto, pero que ya puso al hombre de la calle en contacto con el problema. Luego tenemos ya últimamente, dando un gran salto y dejándonos todo lo que ha habido entre medio, los encuentros en la tercera fase de Spielberg, que ha sido ya una verdadera campanada en cuanto incluso a éxito comercial. El señor Faber-Kaiser, el señor Rivera ha dicho somos visitados. ¿Está de acuerdo usted con esta frase? Estoy de acuerdo como hipótesis de trabajo en que estamos siendo visitados. Creo que Antonio Rivera comparte conmigo la postura de que cualquier afirmación nuestra es siempre provisional hasta que encontremos otra mejor. En este momento yo estoy personalmente convencido de que estamos siendo visitados. Bueno, Antonio Rivera acaba de publicar un libro, El misterio de Humo, donde se dicen cosas muy gordas, diría yo, donde se dicen cosas que no se habían dicho nunca, y da una serie de detalles realmente extraordinarios. Él dice que los cuenta como notario. Sí, yo en esto, usted me lo ha quitado de la boca. Yo no hago más que de notario en este libro. Levanto acta de unos hechos insólitos que están ahí, para quien quiera verlos. Quien quiera no verlos, naturalmente no los verá. Usted, para escribir ese libro, ha recibido una información. Bueno, yo recibí 7 informes dirigidos personalmente a mí, pero luego entré en contacto con otras personas de España que habían recibido informes de humo, y con todo ello pues he podido montar este libro, que no será más que el primero, porque estoy preparando ya un segundo, que quizá tendrá informes incluso más interesantes que los que publiqué en el primero, porque la cantidad de material que se ha recibido en estos últimos 20 años es impresionante, es enorme. Es decir, no se acabarían no con un libro, ni con 2, ni con 3, sino quizás ni con 10. ¿Esos informes que usted ha recibido, cómo los ha recibido? ¿Bajo la forma de carta, de cinta magnetofónica, de mensaje hablado, oral? Bueno, por correo vulgar y corriente, es decir, venían por correo, iban franqueados con el sello vulgar, corriente. Algunos de ellos me llegaron del extranjero. Recuerdo que el primero que recibí precisamente venía de Francia. Estaba depositado en el buzón de la Gare Saint-Lazare, de la estación de Saint-Lazare en París. Me han llegado informes de Inglaterra, me han llegado informes de Madrid, me han llegado informes de diversos lugares del mundo. ¿Y esos informes venían escritos a mano o a máquina? No, estos informes eran mecanografiados todos en un correcto y aséptico castellano. No digo escéptico, sino aséptico, es decir, limpio.
y me sorprendieron por su tono completamente neutro, es decir, no son informes mesiánicos. Últimamente ha habido una gran proliferación de informes de tipo mesiánico que intentan convencernos de determinadas verdades y, en fin, sus autores se presentan como salvadores de la humanidad. Los autores de los informes de humo no se presentan así, sino simplemente exponen hechos sin demostrarlos. Cuidado. Estos hechos no tienen demostración, pero algunos de ellos son muy sorprendentes y han impresionado en grado sumo a científicos nacionales y extranjeros. Faber-Kaiser, ¿usted tenía conocimiento de esos informes? Sí, tenía conocimiento. No soy de las personas que los han recibido directamente, pero tengo conocimiento. Además, hace poco, ahora un mes y medio, se hizo un congreso sobre este tema humo en Alicante, en que nos reunimos pues todas las personas que a nivel nacional nos interesamos por este tema. Y sí, francamente tengo que coincidir un poco con Juanjo Benítez, que hasta hace poco pues dejaba un poco el tema humo, no de lado, pero sí un poco en reserva, como una cosa dudosa en cuanto a origen extraterrestre, pero nos hemos convencido a base de las pruebas que ya existen de que es algo serio. Si es extraterrestre o no, no lo sabemos, pero no es algo que se debe tomar a risa, es algo que dura ya muchos años y es un grupo de gente, digamos, sea terrestre o extraterrestre, muy interesada en, no sabemos por qué, en facilitar estos informes que rayan en cualquier campo de la ciencia de la investigación, rayan exactamente en el límite de esta investigación, o sea en biología, sea en genética, sea en astronomía. Los conocimientos que aportan estos documentos rayan siempre en lo último que, digamos, en lo que mañana va a descubrir el hombre. Es decir, lo que se dice en estos informes es algo que ustedes no saben. Científicamente son superiores a la capacidad científica de ustedes. A nivel de conocimiento. Digamos, de nosotros individualmente como personas sí, pero no tan superiores a asesores científicos a los que podamos recorrer nosotros. O sea, un científico, aunque no haya llegado al punto que explica el documento, el informe, sí puede, extrapolando sus conocimientos, decir si esto mañana puede ser así. O si esto tiene... Usted ha dicho antes, yo no los he recibido, es que esperaba recibirlos. No, pero es que hay una serie de ciudadanos españoles que han recibido los informes, ciudadanos que están en este tema de extraterrestres, estudios extraterrestres, yo también lo estoy, no lo recibo nunca, quiero decir que no soy de las personas directamente afectadas por el tema. ¿Cuántos españoles aproximadamente han recibido este informe? Bueno, yo calculo que unos 20. Unos 20. ¿Elegidos de alguna manera? No, yo diría que los han elegido simplemente abriendo al azar la guía telefónica, porque hay una gran diversidad de profesiones y de géneros de vida. En fin. Pero yo diría que el hecho de que le hayan elegido a usted no es una casualidad. Bueno, yo podríamos decir, yo entré en el juego de humo un poco tarde, no fui de los primeros. Es decir, yo entré un poco con pie forzado, por decirlo así. Pero las primeras personas que recibieron informes en España, informes de humo, había un abogado, un farmacéutico, 2 ingenieros, un comediógrafo que fallecido, puedo decir su nombre, Alfonso Paso. Alfonso Paso recibió informes de humo, etcétera. Perdón, sobre lo que decía Faber antes, quisiera hacer una precisión. Estos informes están, desde luego, rayan en el límite de nuestros conocimientos. Pero yo añadiría algo más. Yo diría que parten de postulados distintos. Es decir, no se trata de nuestra ciencia, sino de otra ciencia. Y esto es lo que para mí les confiere un valor extraordinario. Es decir, no parten de los postulados científicos que nosotros hemos elaborado en el curso de los siglos, sino de otro enfoque del universo. Bueno, quizá es llegado ya el momento de decir que es humo. Humo, según los autores de los informes, es un planeta que se encuentra a 14,6 años luz de la Tierra, o sea que la luz tardaría 14 años en llegar desde este astro a nosotros, teniendo en cuenta que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, es una distancia fabulosa, una distancia incomprensible para nosotros, en términos de kilómetros, por ejemplo. Y los humitas, los habitantes de humo, son seres humanos como nosotros, que descubrieron por pura casualidad, la existencia de nuestro planeta, organizaron una primera expedición a él que llegó a nuestro mundo. Repito que estoy haciendo en el notario, es lo que dicen ellos, no lo que digo yo, en el 28 de marzo de 1950, de ahí la oportunidad de celebrar el simposio de Alicante el 28 de marzo de este año, que se han cumplido 30 años de la supuesta llegada de los humitas, y desde entonces se encuentran aquí estudiando nuestra civilización. Esto es resumido a grandes trazos. Otras personas no españolas también han recibido informes de humo. Sí, también en el extranjero hay personas, no tantas, es raro, se concentra
los destinatarios de estos informes en España. Se concentran en España. En España, sí. Bueno, usted ya ha dicho antes que pueden o no pueden ser de extraterrestres estos informes. Si fueran terrestres, ¿de dónde podrían venir? ¿Quién estaría interesado en mandar estos informes? No lo sabemos. Ciertamente no lo sabemos. ¿Ha elaborado alguna hipótesis? Debe ser Bueno, hay varias posibilidades. Si descartamos la hipótesis extraterrestre, que por ahora es la que tiene más peso, en mi opinión, pues nos quedamos con la posibilidad de que sea un test, por ejemplo, un test sociológico lanzado por la NASA para ver cómo reacciona un corte medio de la población ante la supuesta presencia de extraterrestres. Luego podría ser una maniobra de la CIA, la famosa CIA americana, para desacreditar todo el asunto de los ovnis en un momento. Podría ser dar a conocer unos informes que la gente lo interprete como extraterrestre, llegue a la conclusión de que sea extraterrestre, y luego una vez llegada a esta conclusión decir, pues no, esto lo hemos hecho en otra. Ahora esto a mí me parece muy maquiavélico. Sí. Y luego está la posibilidad de que sea una especie de sociedad secreta terrestre, una sociedad de científicos que se divierte con este juego. Pero esto también me parece absurdo. La íntima convicción de cada uno de ustedes dos, ¿cuál es? ¿Tierra o no? Bueno, la mía es extratierra. Extratierra. ¿Y la suya? Prefiero no pronunciarme, no tengo íntima convicción sobre este tema. No. O sea, necesito conocer más documentación y ver sobre todo cómo evolucionan unos estudios que están realizando ahora científicos sobre estos documentos. Por ejemplo, hay un dato que esto aportó Juanjo Benítez en el Congreso de Alicante, que ellos dicen que entre Humo y nuestra Tierra había un polvo cósmico, una nube de polvo cósmico en los años 60. Esto es un dato astronómico que ellos aportan. Ahora se está investigando. Hoy en día no existe esta nube de polvo cósmico entre Humo y nosotros. Si esto se confirma que en los años 60 sí existió, entonces se les podía comenzar a dar ya una validez bastante extraterrestre. En cualquier caso, ninguna institución, sociedad, gobierno, etcétera, terrestre podría tener conocimiento en su día de la formación de la existencia de ese polvo cósmico. Sí. También. Sí, también, pero por la misma dificultad que hoy en día, o sea, hoy los astrónomos tienen en recatalogar sus datos para ver si existió esto, parece ser que en todo caso fue una cosa que pasó desapercibida, o sea, ¿no? En cualquier caso, y dejando al margen el caso de Humo, sobre el que creo deberemos volver, ustedes dos están convencidos también de que somos visitados, creo. Sí, absolutamente. Sí, desde luego. Y no tan solo por gente de Humo. No, yo creo que hay una multiplicidad de orígenes en cuanto a los visitantes. Lo digo esto atendiendo al tipo, a la morfología de los ocupantes que se han visto muchas veces, más de las que supone la gente. Hay miles de casos de observación de ocupantes, o sea, de ovnis posados en el suelo, acompañados de ocupantes. Y la morfología de estos seres, pues, grosso modo, corresponde a tres grandes tipos. ¿Cuáles son? Bueno, sería el tipo pequeño, que es estadísticamente es el más importante, el humanoide clásico, como lo llamamos nosotros, de entre 80 centímetros y 1,20 m, y cabeza muy voluminosa, un cerebro 3 veces más importante que el nuestro. Luego estaría el ser humano, como nosotros, esto es sorprendente, un ser humano como usted y como yo, y luego estaría el ser muy alto, el ser humano, pero también muy alto. ¿Coincide usted con los razonamientos del señor Rivera? Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente, sobre todo los tres tipos son clásicos, los tres tipos de... Pues me refiero a la posibilidad de que estemos visitados por otros... No solo hoy en día, sino yo creo que el fenómeno ovni y el fenómeno extraterrestre han estado en este planeta antes que el ser humano. Antes que el ser humano. Al menos nos acompañaban en toda nuestra historia. ¿Y por qué hasta el momento no han dado una prueba evidente, impalpable de su presencia? Bueno, cuidado, prueba no han dado ninguna. Es decir, lo que dan son indicios. Y si entiende usted por pruebas, por ejemplo, huellas de aterrizaje, sí, hay muchas. Lo que pasa es que los científicos oficiales se resisten a admitir que esto sea verdad, lo cual por otra parte es muy normal, porque la ciencia no es más que un avance saltando una serie de reticencias y de resistencias de los científicos oficiales, que en todas las épocas resisten a admitir los hechos nuevos. Esto es una cosa tan normal que no sé por qué la gente se rasga las vestiduras ante esto. Es normalísimo. No hay ni un solo científico oficial que estuviera de acuerdo con lo que ustedes han Sí, lo hay. Sí, los hay. Muchos. Varios, bastantes, sí. ¿Algunos de ellos pertenecientes a la NASA, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, Joseph Blumrich. Jacques Vallée de la NASA también. Sí. Estos están también de acuerdo en la teoría de que estamos siendo visitados por individuos de otros planetas. El mayor especialista mundial en fotografía astronómica y descubridor del cuarto anillo de Saturno, que ya está dicho pronto, el profesor Pierre Guérin, francés,
es un firme convencido de la realidad del fenómeno, hasta el punto que ha publicado artículos en revistas de gran divulgación como son Sciences d'Avenir, por ejemplo, sobre ovnis. O sea que... Si me permite, Leo, es que tengo aquí, es que he estado repasando en los últimos meses adelante. las 1000 y pico de páginas que la CIA ha librado sobre documentos sobre con esto del acta de libertad de información. Claro. Por ejemplo, aparece ahí un capítulo del volumen segundo de la Introducción a la Ciencia Espacial, que es un volumen de estudio de la Fuerza Aérea, de la Academia de Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entonces ahí se lee, para los futuros pilotos americanos, se lee: la teoría más estimulante para nosotros es la de que los ovnis son objetos materiales que están o bien pilotados o controlados por control remoto por seres que son de fuera de este planeta. Hay ciertas pruebas que apoyan este punto de vista. ¿Esto quién lo dice? Esto es un libro de texto de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. De los Estados Unidos. O sea que reconocen de facto. Sí, reconocen de facto. Sí, como posibilidad más fiable. Entonces, por ejemplo, otra cita que aparece en estos documentos de un documento interior, de un memorando del asesor del Departamento de Investigación Científica al director de la CIA, literalmente le dice: el problema OVNI excede el nivel de las responsabilidades individuales del Departamento de Inteligencia Científica de la CIA y es de tal importancia que merece la competencia y la acción del Consejo de Seguridad Nacional. O sea, que desde el año 47 es cuando se fundó la CIA. Desde septiembre de 47, del mismo año que se fundó la CIA, ya consta el primer documento en sus archivos sobre ovnis, que son las luces raras en Tashkent. Creo, señor Rivera, que en su libro usted cuenta, volviendo al caso de Humo, que los sumitas están con nosotros, algunos sumitas aquí en la Tierra, ocupando puestos de trabajo y estudiándonos. Bueno, claro, si hay que creer lo que ellos dicen, están aquí, repito, desde 1950, exactamente desde el mes de marzo de 1950, y desde esa fecha acá se han ido sucediendo lo que ellos llaman IAIUNISA, es decir, expediciones a la Tierra, expediciones de estudio, que se han ido relevando. No han sido siempre los mismos, desde luego, porque son 30 años. Pero ha habido diversas expediciones, parece ser que incluso ahora pues puede continuar la estancia de ellos entre nosotros. ¿Nunca se ha dado el caso de un encuentro en la Tierra entre visitantes de planetas distintos? Sí. Por ejemplo, humitas y otros de otro planeta. Recurrimos a textos antiguos. Por ejemplo, uno aquí en Cataluña, precisamente, que además lo tengo aquí porque me hace mucha gracia. Dice: el 30 de septiembre, fiesta de San Jerónimo. O sea, es un cronista de aquella época que lo escribe de 1604. Fue el día de prodigios en el Principado, en Cataluña. Dice: ¿por qué traduzco el catalán? Porque por la mañana clara, en la vila de Pons, o cerca de ella, y en todo el obispado de Urgell, se vieron y oyeron cerca de la tierra, pero en el aire, grandes escuadrones de gente de armas que batallaban. Esto también se da en cronistas romanos, de la época de romanos. También se habla de ejércitos que se estaban combatiendo en el aire, de ejércitos de ángeles. Julius Obsequens tiene casos de estos. Hay bastantes casos. O sea, si nos referimos a la antigüedad, han habido enfrentamientos, por lo visto, por lo que nos refieren estos textos antiguos. Ahora no. En nuestra época... Yo conozco un caso más moderno. Hubo un señor que ha fallecido, por desgracia, una bellísima persona, don Dionisio Ortiz, exactamente, sí. Francisco Donís Ortiz, este era su nombre. Que este señor parece ser que tuvo un encuentro con una nave posada en el suelo y su ocupante completamente humano en el año 1968, si no recuerdo mal, y cerca de Castillo de Alarcón, viajando de Valencia a Madrid. Este señor era un alto directivo de una empresa que representaba en España los intereses de Rockefeller, no al menos, Estados Unidos. Este señor publicó su experiencia bajo seudónimo, que fue nada más que la inversión de su nombre, en vez de firmar Donísimo Sinot, que es su nombre al revés, en una revista española de gran circulación, en la Actualidad Española. Y parece ser que esto llegó a conocimiento de los humitas, y los humitas entonces se pusieron en contacto con el señor Donís y le rogaron que hiciera de intermediario entre ellos y estos extraterrestres que no conocían, que ellos no conocían. Y parece ser que el encuentro, que se tenía que realizar un encuentro, se malogró por causas que ahora no vienen a cuento, ¿no? Pero fue realmente una cosa curiosa. Bueno, ¿qué debe inspirarnos? Y seguimos utilizando la palabra posibilidad, la posibilidad de la existencia de estos seres, de que lleguen a la Tierra, de que nos visiten, de que estén con nosotros. Debe inspirarnos miedo, confianza, indiferencia, interés. Interés, lógicamente, sí, es lo más sensato.
Si me permite, Faber, yo creo que miedo no, porque sin llegar al pasado, que es precisamente el campo predilecto de estudio de Faber y el que ha realizado interesantes investigaciones, ciñéndonos solamente al presente, no tenemos ningún signo de hostilidad por su parte. Más bien tenemos señales de prudencia, de discreción, es decir, no quieren el contacto con nosotros, por la razón que sea no quieren establecer contacto. Pero cuando hay un contacto impremeditado, por ejemplo, un señor que va por el campo y se encuentra con ellos cerca, de ninguna manera le hacen daño, ni mucho menos. Pero usted habla de una manera muy normal de estos hechos, como si fueran cosa de cada día. Cuando un hombre va por el campo, pero si yo llevo 30 años a vueltas con esto, y para mí se ha convertido en una cosa cotidiana, en una cosa normal. Para mí me parece normalísimo que haya seres extraterrestres de pequeña estatura, por ejemplo, que nos visitan y que aterrizan en nuestro planeta, porque he visto no cientos de casos, sino miles de casos. No he visto personalmente, pero en fin han llegado a mi conocimiento a través de fuentes solventes. En ese caso, para mí esto es normal y me asombra que la gente no le dé la importancia que tiene. Me sorprende. Sí, insistiendo en esto que dice Antonio, de que no son hostiles, y al contrario, los hostiles somos nosotros. Claro. Pongo un ejemplo también que nos ha llegado hace poco, aunque es del año 78, de un F-4 que en el cielo de Irán, al norte de Teherán, vieron un ovni, salió un F-4, un scramble, una interceptación, y sube hasta el ovni no hace nada, está ahí parado, entonces él le desconectan todos sus mandos, le anulan todo su sistema de a bordo, entonces él regresa unas cuantas millas, se le vuelve a funcionar todo, y entonces intenta un ataque, lanza un misil, y en el momento en que quiere lanzar el misil, el ovni le anula todos sus controles de armas de a bordo, absolutamente. El ovni se queda quieto, o sea, no hace nota el ataque, lo anula, pero no ataca. Al contrario, se retira un poco para que salga de su campo de acción, entonces vuelven a funcionar las armas al F-4. Exactamente lo mismo sucedió unos 2 años después aquí en Manises. Pero lo que te iba a decir, no hace falta ir a Teherán, lo tenemos aquí. Exactamente el mismo caso. También se intentó atacar al ovni, el ovni anuló todas las posibilidades de escapatoria del F-1 que subió de los llanos. Exactamente. Y bueno, simplemente demuestran que son superiores, que pueden jugar con otros si quieren, pero que el que si acaso les ha atacado somos nosotros, no ellos, no nosotros. ¿Hay pruebas físicas, materiales de algún objeto dejado por ellos? No muchas, pero hay algunas. Yo recuerdo en este momento el famoso ovni que se desintegró sobre la playa brasileña de Ubatuba. Cayó una lluvia de fragmentos metálicos, se recogieron algunos de ellos y analizados resultaron ser magnesio purísimo. Magnesio en casi un 100% de pureza. Pureza muy difícil de conseguir aquí en la Tierra, en nuestros laboratorios. Este es uno de los casos en que hay una prueba material. Otro caso es el famoso aterrizaje de Santa Mónica en Madrid el 1 de junio de 1967, en que parece ser que el ovni dejó en el suelo unos misteriosos tubitos de níquel que contenían una tira de plástico. Esto forma parte también del asunto humo. En fin, está muy relacionado con el asunto humo. ¿Por qué? Bueno, porque parece ser que esta nave llevaba el emblema humita en la panza. El emblema humita es como una gran H con una barra central. Es decir, una H un poco sui generis. Y parece ser que en realidad esta nave era de humo. ¿Y qué podía significar el tubito y el plástico? Y hemos llegado a la conclusión de que pudiera ser un medio de comunicación, es decir, que lo desecharon, que lo tiraron cuando ya no les servía. Esta nave parece ser que vino aquí a recoger a un grupo expedicionario. Se llevó a este grupo expedicionario y entonces dejó, los que subieron a bordo tiraron estos tubitos porque ya no les servían más. Es una cosa para comunicarse aquí, con la Tierra. ¿Y de su carácter o de sus sentimientos se puede saber alguna cosa? Bueno, hay informes muy interesantes sobre la vida cotidiana en Humo, por ejemplo. Pero hablamos siempre de humo ahora. No. Usted se refiere en general. En general, sí. Pues muy poco. Muy poco. Apenas nada. Sí. No dan a conocer su carácter. Estudian el nuestro, pero no dan cuenta. Ahora, según los informes de humo, sí hay noticia. Sí, porque precisamente yo recibí un precioso informe desde Londres titulado Diferencias entre el OEMI. OEMI es hombre, en idioma humita. Un rasgo curioso de los informes de humo es que están plagados de términos humitas, que han permitido incluso compilar un diccionario. Diferencia entre el OEMI o hombre de humo y el OEMI o hombre de tierra. Y ahí pues exponen varias características no solamente fisiológicas, sino incluso, podemos decir, morales, sobre su carácter. Sobre su vida conyugal, por ejemplo, su vida sexual, etc.
usted habla de su vida sexual en su libro, algo... Bueno, ellos hablan, cuidado, ellos. Sí. Sí, hay una cosa que incluso es cómica y en Alicante provocó bastante hilaridad. Parece ser que a ellos les provoca una sensación de placer inenarrable las diferencias, los cambios bruscos de aceleración, o las aceleraciones bruscas. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como es bajar en un ascensor, en ellos produce un placer rayano en el orgasmo. Y claro, pues, entonces allí se dijo incluso de broma que, imaginaos lo bien que eso pasaría a los humitas en Nueva York, por ejemplo, en el Empire State Building, subiendo y bajando ascensores de 70 pisos. O quizá tienen sus ciudades llenas de rascacielos Puede. para gozar de las ventajas No, en del otro ascensor. informe que recibió el profesor Fernando Sesma. El profesor Fernando Sesma es un hombre que ha sembrado mucha confusión en el asunto humo al publicar un librito que mucha gente le atribuía a él y que no era más que una recopilación de informes de humo. En uno de estos informes que publicaba el profesor Fernando Sesma en su librito, habían planos de las casas de humo. Las casas de humo son una especie de enorme seta muy alta que de noche se hunde en un alvéolo y de día se levanta sobre su pivote y puede girar además. Una concepción realmente muy moderna de la vivienda. ¿Y de la vegetación, de la naturaleza en humo, han contado alguna cosa? Sí, ellos dicen que lo que aquí llamamos la explosión biológica, por ejemplo, la gran ramificación de especies vivas ha sido mucho menos importante en humo. No ha habido tantas especies vivas como aquí. Creo que curiosamente también tuvieron su Jesucristo. Sí, un mogoa, sí, que no murió en la cruz, sino en una mesa de operaciones. Ellos dicen que lo que les llamó mucho la atención en la Tierra fue precisamente la existencia de Jesucristo, con el que encontraron muchos parecidos con un mogoa. Faber-Kaiser, ¿los informes sobre humo han terminado o se siguen produciendo? Esto... yo creo que hay un poco un paréntesis actualmente. No ha habido informes, obviamente, lo que ha habido son cartas. Una carta recibida en Alicante, precisamente, que es la que ha motivado todo ese simposio, en mayo del año pasado, por nuestro querido amigo y compañero de ustedes en la radio, Luis Jiménez Valbuenda, de La Voz de Alicante, y luego una carta posterior recibida por un médico de Madrid, donde nos hablan de algo terrible, que es las armas de plasma. Armas mucho más terribles que la bomba atómica, e incluso dicen que hay una potencia en la Tierra que las posee. ¿Dicen ellos? Sí, no la nombran, pero se entiende claramente a quién se refieren. Es una cosa tremenda. O sea que dan información sobre lo que está ocurriendo en la Tierra. Bueno, es que ellos, claro, ellos han estado estudiando nuestra civilización y han visto lo bueno y lo malo de nuestra civilización. Nuestra civilización tiene cosas espantosas, cosas terribles, cosas que nos pueden llevar y que yo creo que nos llevarán a la autodestrucción. ¿Y ellos no pueden o no quieren hacer nada por evitarlo? No quieren hacer nada porque es una regla de moral cósmica no intervenir en el desarrollo de otro planeta. Nosotros nos tenemos que salvar por nuestros propios medios. Además, las aportaciones que ellos nos pudieran dar, seguramente no las podríamos digerir, porque están a un estadio tecnológico muy superior al nuestro. Es decir, harían falta muchos años para asimilar su tecnología y su ciencia. Además, es posible que ellos, según lo que ustedes cuentan, hayan conocido ya varias generaciones sobre este planeta nuestro. No, los varias de humo, varias civilizaciones. Los de humo llegaron aquí en 1950 y hay que creerles a ellos. Ahora, claro, están otras civilizaciones sí pueden haber estado. Visitantes de otros planetas que no sean de humo. Que no sean de humo. ¿Están en contacto ustedes, todos los que han recibido informes de humo? ¿Están relacionados? Más o menos. Pero hay un cierto, y vamos a hablar claro, no hay muy buenas relaciones entre el grupo de Madrid y el grupo de Barcelona. No sé si sea por la célebre rivalidad permanente entre Madrid y Barcelona, que incluso se tiene que ver en estas cosas tan absurdas, pero realmente no hay muy buenas relaciones. En Alicante se limaron bastante asperezas, por decirlo con la frase tan sobada, ¿no? Pero subsiste un poco de recelo. El grupo de Madrid se considera en parte el elegido, por decirlo así. Tiene una especie de actitud exclusivista ante lo de humo, y para mí es absurda, no hay motivo para tenerlo. Bien, señores Rivera y Faber-Kaiser, son las 11:05. Vamos a pasar ya a las preguntas que nos plantean nuestros oyentes a través del teléfono. Señor Faber-Kaiser, María Torres desde Badalona pregunta si existe alguna clase de banco de datos sobre los ovnis vistos en España. No, un banco de datos no. Existe un catálogo de aterrizajes confeccionado por Vicente Juan Ballester Olmos en Valencia, antiguo presidente del CEONI. En colaboración con Jacques Vallée. Con Jacques Vallée, sí, exacto. Es lo más aproximado a la contestación que se podía dar a esta señorita, sí.
Señor Rivera, Jordi Ripoll desde Barcelona le pregunta a usted. Usted dice que existe vida en otros planetas. ¿No será más cierto que sí, que existen otros mundos, pero que están en este? Como decía el poeta francés Paul Éluard. Bueno, esta es una frase que figura en una colección que todos conocemos. Yo creo que las dos cosas pueden ser ciertas. Es decir, por puro sentido común y por lógica, hemos de admitir que no estamos solos. Es decir, que la Tierra, que la vida inteligente en la Tierra, pongamos inteligente entre comillas, porque no creo que podamos vanagloriarnos de ser muy inteligentes, existe. Es decir, la Tierra no tiene que ser una excepción en absoluto. Y luego está la posibilidad, que este señor apunta, que es muy interesante, de que existan universos paralelos, o cosmos paralelos, interpenetrados con el nuestro. Posibilidad que es perfectamente admisible y que además, repito, puede complementarse con la otra. Pueden las dos coexistir. ¿Cómo serían estos cosmos paralelos? Bueno, es que nosotros sabemos muy poco sobre el universo. En realidad nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, atravesado por una cuarta dimensión, que es el tiempo, que es la dimensión que aportó Einstein. Pero pueden existir más dimensiones. En fin, de hecho, matemáticamente se demuestra la existencia de n dimensiones. Puede haber cualquier número de dimensiones. Los humitas, por ejemplo, dicen que ellos conocen hasta 10 dimensiones y que utilizan en la práctica 6 de ellas. Ahora imaginen usted lo que esto puede ser. En fin, es inimaginable para nosotros. Pasemos a otra pregunta para el señor Faber-Kaiser, que la plantea desde Badalona Carmen Miralles. ¿Ha habido alguna alerta en algún país por amenazas extraterrestres? Por amenazas extraterrestres directamente no. Indirectamente alertas existen en todos los países, hoy más que años pasados, más que nunca, porque el problema OVNI plantea indirectamente un problema de seguridad nacional, de seguridad, de defensa. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos el NORAD está muy preocupado, o sea, el sistema de defensa de Estados Unidos, porque precisamente hay tantos avistamientos de OVNIs que existe un doble riesgo. Por una parte, una sobrecarga de avistamientos en pantallas de defensa, o sea, en los sistemas de defensa que se carguen con avistamientos de OVNIs y no se detecte entre tantos OVNIs lo que puede ser un arma enemiga, un misil enemigo. Indirectamente, el acostumbramiento, o sea, el que la gente se acostumbre a ver OVNIs y pase exactamente lo mismo, que no vean lo que es un arma, no sepan diferenciar un arma enemiga de un OVNI. Y como tercera amenaza existe el que una potencia enemiga, en este caso en los años de la Guerra Fría, años 50, 60 todavía, la gran preocupación era que la gente estaba tan mentalizada a ver OVNIs que los rusos pudieran utilizar psicológicamente esta mentalización americana para hacer ver al americano, al ciudadano americano, que son armas rusas y que son tan potentes que pueden con ellos en cualquier momento. O sea, esto es un problema de defensa, es un problema de una alerta constante, pero no para ver de dónde viene el OVNI, sino que el OVNI no sea una pantalla para otras cosas. Bueno, el OVNI, si me permite añadir una cosa, podría desencadenar una guerra, por ejemplo, una guerra nuclear. El OVNI podría ser tomado por un misil transpolar, por ejemplo. Sí. Si el NORAD capta un OVNI que viene por encima del polo, podría creer que es un misil soviético. Exacto, sí. Yo recuerdo ahora un caso que viene muy a cuento, que es el de la base nuclear soviética de Sverdlovsk. Sobre esta base se situó un OVNI. El comandante de la base ordenó que se disparasen misiles contra el OVNI y estos misiles estallaban creo a 1 kilómetro antes de alcanzar el OVNI, antes de llegar al OVNI, estallaban. Este fue un caso justo un año antes del año 59. Exactamente. Justo el año antes del derribo de Gary Powers, el U-2, sí, justo sobre el 2. Eso creó un nerviosismo tremendo, naturalmente, en los medios oficiales soviéticos, y desde luego es de comprender. Estamos hablando de Estados Unidos y de Unión Soviética. ¿Qué relación ha habido entre los OVNIs y los países muy subdesarrollados? ¿O no la ha habido o no la conocemos? ¿En relación? Sí. ¿Visitas también? ¿Ellos se interesan o no? Antiguamente oficialmente un país subdesarrollado admitía más fácilmente el fenómeno OVNI como extraterrestre. Hoy en día, por esto digo que están más alertas que nunca todos los países. Hoy en día, de un estado tan pequeño como es Bahrein, que es un emirato pequeño en el Golfo Pérsico, el año pasado, en 19, creo que fue de agosto de 79, el mismo príncipe heredero y todo el personal del aeropuerto internacional de Bahrein y varios pilotos de líneas comerciales vieron un OVNI evolucionando y luego bajando y entrando en el agua, un OVNI que entró finalmente en el agua del Golfo Pérsico.
Nosotros hemos pedido información directamente tanto al príncipe heredero como al aeropuerto internacional de Bahrein, y la contestación es que es materia clasificada. Si un emirato como Bahrein dice de un ovni que es materia clasificada, además lo firma un tal Johnson, que no es un nombre árabe precisamente. La contestación. O sea, si un país tan pequeño ya dice que es materia clasificada, que en el caso ha habido, nos pueden dar información, pero no toda, porque hay parte de información que es materia clasificada, entonces es que o los estados pequeños ya están controlados por americanos o rusos, o repartidos, claro, lógicamente, o que hay realmente un peligro que hay, incluso los estados pequeños se han dado cuenta. Un peligro, no digo que sea un peligro extraterrestre, sino algún peligro dentro del fenómeno ovni, que nosotros desconocemos, pero... Bueno, yo creo que más que peligro lo que hay es miedo por desconocimiento. Exacto. Es decir, ellos no saben cuáles son las intenciones de estos visitantes. Luego, con el pragmatismo propio de los militares, saben que esto es real, saben que el fenómeno es real. Y esto, claro, plantea situaciones muy graves de emergencia y de alerta roja y todas esas cosas, porque no se puede admitir que un aparato desconocido viole impunemente en el espacio aéreo nacional. ¿Ustedes saben si en alguna ocasión las grandes potencias se han reunido para tratar conjuntamente para hablar de ese tema? No, lo que ha habido es intercambio de información a nivel, podríamos decir, de servicios secretos, eso sí. Es más, yo tengo por fuentes muy directas la información de que la CIA, por ejemplo, la KGB, intercambian información sobre los ovnis. Precisamente la CIA y la KGB. No deja de tener relación. Sí. Regresemos a las preguntas. Al director de Mundo Desconocido pregunta Manuel Costa desde Castelldefels. En el tema de los ovnis, ¿qué grado de superstición existe y qué grado de posibilidad de verdad? Bueno, creo que la segunda pregunta ya se ha contestado a lo largo de la conversación. De posibilidad de verdad, de autenticidad, está en los textos antiguos, está en grabados antiguos, está sobre todo en los textos que hemos citado antes de antigüedad, del medioevo, está en los casos de hoy en día en que pilotos prácticamente ya de todos los países se han encontrado de cara a cara con los ovnis y queriendo interceptarlos y siendo ellos los interceptados más bien. O sea, de casos de fiabilidad hay. Leyenda, precisamente por la mala información del público de que hablaba Antonio Rivera, el desconocer el tema es lo que crea al mismo tiempo la leyenda. Superstición, dice concretamente nuestro comunicante. Sí. Claro, al no saberlo, ver que sí, que hay cosas que vienen del cielo, se pueden plantear infinidad de hipótesis de superstición, desde desmontar el principio de todas las religiones atribuyéndolas precisamente a fenómenos ovni o paranormales, hasta creer, ya dudar de nuestra propia existencia, a ver si estamos en una dimensión, si es que vivimos en esta dimensión o vivimos en otra y nosotros somos los reflejos. Supersticiones ahí pueden hacer muchas. Si me permites que meta un poco la cuchara. Yo estuve, como tú sabes, el 11 de diciembre del año pasado ante el grupo de estudio OVNI de la Cámara de Honores Británica, un honor realmente muy alto, y ahí les dije una cosa que voy a repetir aquí, y es que el fenómeno OVNI es como un espejo, en el que todos nos vemos reflejados. Y decir todos, quiero decir, por ejemplo, los especialistas. Para un meteorólogo, el fenómeno OVNI son fenómenos meteorológicos mal explicados. Para un físico, pues son fenómenos físicos poco conocidos, por ejemplo, rayos bola, plasmoides, etcétera. Y ahora voy a lo que tú apuntabas. Para una persona con mentalidad mística o religiosa, el fenómeno ovni actualmente es una cosa de tipo religioso. O sea que, en realidad, el fenómeno ovni, les dije a los lores de Inglaterra, no es nada de esto. Es simplemente el fenómeno ovni. Pero todos nosotros lo adornamos o le atribuimos una serie de cosas que nos gustaría que fuese. Exacto, me parece que un poco estamos haciendo con el ovni y con el extraterrestre lo que hicimos a Dios. O sea, en vez de ser nosotros, los que somos a semejanza, imagen y semejanza de Dios, estamos haciendo a Dios a imagen y semejanza nuestra, y con el ovni o el extraterrestre igual. Incluso se podría añadir quizá otro comentario también al por qué el mundo ha dejado de impresionarse ante el fenómeno ovni, y es que debido quizá a la corriente de indiferencia que circula por nuestro planeta, se haya aceptado el ovni como un mal menor o como un mal mayor, pero en cualquier caso como una cosa más. Bueno, es que estamos viviendo una tremenda crisis de valores. Las religiones tradicionales ya no atraen a la gente, es decir, se quedan sin clientela. Entonces hay gente que todavía tiene deseo de creer en algo, quiere creer en algo, y se le aparece el fenómeno ovni pintiparado para suscitar esta fe en algo. Sigamos con las preguntas. Para Antonio Rivera, Jordi Serrat de Barcelona dice: ¿existen pruebas que demuestren científicamente que los ovnis han aparecido en nuestro planeta?
Creo que lo hemos comentado Bueno, también. la pregunta es muy interesante porque permite decir una cosa, y es que si se tratase de un asunto jurídico, y esto lo he dicho muchas veces, lo repito aquí, no habría ninguna duda. Es decir, yo he hablado con juristas y me han dicho que las pruebas que tenemos, lo que ellos llaman pruebas circunstanciales o evidencia circunstancial, son sólidas. Pero los científicos quieren otra clase de pruebas, quieren pruebas tangibles, por decirlo así, y sobre todo quieren cosas repetibles en el laboratorio. Es decir, como el ovni no se puede repetir a voluntad en el laboratorio, pues para muchos científicos no existe. Lo cual es un absurdo porque, por ejemplo, hay fenómenos que no se repiten a voluntad en el laboratorio, como es un ciclón, por ejemplo, o una caída de meteoritos. Y no obstante, los ciclones y los meteoritos existen. O sin ir a ciclones de meteoritos, nosotros mismos. Un ser humano no se repite en el laboratorio. Naturalmente. Y existimos. Somos irrepetibles. Sí. Señor Faber-Kaiser, Jorge Llorente desde Barcelona pregunta ¿en qué se basan para creer que existen objetos volantes si no han aparecido nunca en público para una gran mayoría? ¿Eso sería una prueba real? Porque personas aisladas pueden estar influenciadas por el cine. A ver. Sí, porque en lugar de presentarse de una manera sí. aislada, individuos aislados no lo hacen en un campo de fútbol, por ejemplo, no sé. Bueno, yo no sé cuantísima gente ha visto el ovni de Manises parado encima del aeropuerto de... Perdona, hay un ovni en de un campo de Manises. fútbol. Hay uno Un Podignoca, en Italia, el famoso ovni de Podignoca. Todos los espectadores de un campo de fútbol lo vieron. Exacto. Y un ovni que completa una ortotenia de Michel, precisamente. Y durante la conquista de América, todo el ejército, por así llamarlo, de Hernán Cortés, incluido su cronista, que es Bernal Díaz del Castillo, que lo relata en sus crónicas, vieron durante 20 días un ovni parado encima de ellos. Bueno, y después hay otra cosa que, en realidad, los ovnis no tienen por qué mostrarse en público. Es decir, no creo que forme parte de sus planes el exhibicionismo, por ejemplo. Entonces aquí vienen para cosas que no sabemos, pero entre ellas no está el aparecer en público. ¿Y qué les puede interesar de nosotros? De nosotros no creo que nos interese gran cosa, del planeta sí. Del planeta. Es decir, se les ha visto centenares de veces recogiendo muestras de vegetación y del terreno, sobre todo a los humanoides de pequeña estatura. Eso ya demuestra un interés por lo menos por la botánica o por los minerales de nuestro mundo. Señor Rivera, Digna Puig de Sabadell le pregunta si la NASA, con todos sus adelantos tecnológicos, ha detectado la presencia del planeta Humo. Bueno, si lo ha detectado se lo lleva muy calladito porque no nos lo ha comunicado a nosotros. Yo creo que ¿Puede? es posible. Lo que yo ¿Con sé, sus aparatos puede alcanzar Humo? bueno, Humo, según los humitas, según los informes, mejor dicho, lo redacte, es un planeta que se puede identificar provisionalmente, sin asegurar nada, con la estrella número 424 del catálogo de Wolf. Hay un astrónomo que hizo un catálogo de estelar con varios cientos de estrellas en la que llevaría el número 424 sería precisamente Humo. O sea que sí, está en nuestro catálogo estelar esta estrella, pero no podemos asegurar que sea la misma. Faber-Kaiser, Enrique Orfila de Gabá, pregunta, dice, como director de una revista sobre fenómenos paranormales o extraños, ¿no cree que esto de los ovnis no es más que una forma de vender libros y revistas a incautos y supersticiosos? Si lo interpreta así, no conoce la revista. La revista Mundo Desconocido ha nacido de un afán investigador que, para dar a conocer los resultados de la investigación a nivel mundial, como no podíamos acceder a medios normales de comunicación en revistas, era molesto cada vez insistir, pues se ha creado una revista que no tiene beneficio, de hecho, en estos momentos. O sea, absorbe sus gastos. ¿Pierde dinero? No pierde, No, pero no gana. No, pero lo que entra vuelve a salir en investigación, y si ha leído la revista sabe lo que nos hemos estado en expediciones que han servido para demostrar al final que no ha sido así. O sea, por ejemplo, hay un caso de los túneles de Asia, de unos supuestos túneles que enlazaban Cachemira con Rusia. Se hizo la expedición, 2 expediciones, financiadas por la revista, sin ninguna ayuda externa, y regresó a la expedición, dice, no hemos encontrado la prolongación del túnel. La revista ha sido honesta y ha dicho, señores de toda esta expedición, el resultado es nulo. Podíamos haber montado el gran show, inventarnos los túneles y hacer dinero. No ha sido así. Señor Rivera, desde Barcelona pregunta Inés Moreno, ¿es necesario tener algún tipo de cualidad especial para ver ovnis o para jactarse de la presencia de extraterrestres? Bueno, yo voy a contestar por boca de una persona que sabe mucho más que yo de esto, es decir, la persona que sabe más en el mundo sobre ovnis, el profesor Joseph Allen Hynek, que ha sido 22 años asesor de las Fuerzas Aéreas Americanas en la cuestión de los ovnis. Científico, astrofísico, especialista en galaxias, etc. Un hombre de muchos méritos. Hynek dice en un libro magistral sobre el fenómeno ovni que han visto ovnis personas de todas las clases y condiciones sociales y de todas las profesiones.
desde amas de casa, camioneros, pasando por policías, por campesinos y por sacerdotes metodistas. Si cualquier persona puede ver un ovni. Y es muy curioso porque en esta lista que da el profesor Hynek hay un gran porcentaje de personas que no creían en los ovnis antes de su experiencia. Y algunos que se burlaban abiertamente de ellos. No obstante, pues bien, para muchos de ellos esto significó un verdadero trauma, que cambió incluso el curso de sus vidas. María Planís se pregunta también a usted cómo es posible que si científicos como el doctor Oro, entre otros, niegan la existencia de extraterrestres, últimamente en el programa de televisión La Clave, se siga afirmando que sí existen y viven entre nosotros. Bueno, yo creo que con el doctor Oro, que admiro y respeto mucho por sus conocimientos en exobiología sobre todo, ocurre algo un poco triste, y es que nos han informado. Nos han tomado la molestia de leerse el dossier de los ovnis. Es decir, toda la inmensa documentación que poseemos, que por ejemplo Fabio, Andreas y yo nos hemos estudiado, nos hemos leído, no nos han tomado esa molestia porque han partido de un apriorismo, es decir, de una actitud preconcebida. Esto no puede ser, por lo tanto no es. Esta actitud es completamente errónea. Sí, si me permitís añadir algo, el profesor Oro, a unos 3 o 3 años y medio, afirmó también por televisión. Hoy en día, o sea, es cuestión de hace meses, la astrofísica moderna acepta, astrofísicos de nivel mundial aceptan por primera vez al ser extraterrestre porque han visto en los agujeros negros una forma de viaje, de entrar en el agujero negro, entrar en otra dimensión y llegar a otro punto del cosmos y volverse a materializar entrando otra vez en nuestro plano. Esto es uno de las últimas constataciones científicas de la astrofísica. Esto explicaría también, si se pudiera repetir, en la Tierra algunos fenómenos parapsicológicos no explicados. Sí, de hecho, antes cuando dije que en líneas generales coincidimos Antonio Rivera y yo en el tema OVNI, él a lo mejor separa lo que es fenómeno OVNI físico de la parapsicología. No. Yo cada vez veo muchas ramificaciones. Yo he cambiado mucho de pensar sobre este punto concreto. No, yo creo que hay un puente, por decirlo como Jacques Vallée, entre la parapsicología y el fenómeno OVNI. Exacto, sí. Yo lo creo. Pasemos a la siguiente pregunta que dirige al director de Mundo Desconocido, José Peralta, de Barcelona. ¿Desde qué época se han venido produciendo las supuestas apariciones de los ovnis y cuáles pueden ser las causas de esas apariciones? ¿Qué pueden buscar los ovnis en la Tierra? Lo comentábamos ahora hace un instante con el señor Rivera. Yo dije antes que desde antes de la aparición del ser humano sobre el planeta Tierra. Si nos referimos al libro de texto de la Academia de las Fuerzas Aéreas Americanas que antes mencioné, hablan de 47.000 años de presencia ovni sobre la Tierra. Hombre, ¿y por qué tanta precisión? 47.000. ¿Por qué no 46.000? Me sorprendió ver el dato que dan ellos. Hace unos 47.000 años que están aquí. Desde luego, en toda la antigüedad, en todas las tradiciones antiguas y en textos antiguos existen. O sea, para mí está bastante demostrado que desde los albores de la humanidad, para mí, incluso antes de existir nosotros, incluso podemos hacer un experimento de ellos sobre este planeta. ¿Podemos? Ser un experimento de ellos. Perdón, Andrés, no les ha salido muy bien, que digamos. Pero tampoco tienen que ser. Les ha salido un poco rana, ¿eh? Sí. La última pregunta de esta noche la formula Sebastián Tapia, de Barcelona, y es para el señor Rivera. ¿Hay alguna explicación ufológica al problema que sufrieron 2 aviones que quedaron bloqueados en el aire y tuvieron que desviar su rumbo hace un par de meses? Uno tenía que llegar al Prat, al aeropuerto de Barcelona, y otro aterrizar en Valencia, y el otro era de Baleares. Los periódicos no dieron más noticias. Bueno, yo por lo que dice este señor creo que se refiere al incidente que hemos comentado antes del avión de la TAE, comandado por el capitán Lerdo de Tejada, que se dirigía de Palma a Tenerife y tuvo que aterrizar. Pidió pista de emergencia en Manises, creo que es ese. Simplemente lo que le obligó a pedir pista de emergencia fue la presencia de un ovni con 2 luces rojas que le hacía pasada tras pasada, ¿no? Y este hombre, pues el capitán pensó en los 110 personas que llevaba a su cargo y, en fin, que consideraba prudente tomar tierra. Sí, pero no ha habido información. No sé si este caso... Si es este caso, entonces es incorrecta la información del señor que hace la pregunta, porque no hubo bloqueo en el aire. O sea, fue el miedo de la tripulación del TAE, del avión, exactamente, los que decidieron aterrizar. Bueno, más que el miedo, yo diría la prudencia, ¿eh? No, miedo. Es que en la cinta... Bueno, pues miedo. Que tenemos es puro miedo, o sea... ¿Qué cinta? La cinta que hay que hubo
en el aeropuerto en el centro de control. Bueno, es que a eso se refería en parte nuestro consultante, y es por qué, o creo que no se ha dicho nada más sobre eso. No se ha dicho nada porque pero usted habla de una cinta. Ya. Ahora hay un secreto de sumario sobre esto, es decir, está... O sea, el tema OVNI es secreto. Es secreto, vamos. En España, en España. El término exacto, Andreas, es materia reservada. En España actualmente todo lo que se refiere a los ovnis es materia reservada. En el asunto del avión de Catorce Manises hay un juez instructor nombrado por la Junta de Jefes de Estado Mayor, si no me equivoco, y todo está bajo el secreto del sumario. Creo que hay cosas bastante gordas, ¿eh? Sí, hay cosas gordas, sí. Conozco bastantes y a lo mejor algunas se pueden decir, pero... ¿Alguna que se puede decir? Queda 1 minuto o 2 de programa. Vamos por ejemplo, esta que fue puro miedo que... Esto sale de la cinta de la caja negra. No, de la cinta de control de la cinta de control del aeropuerto. Sí. No digo que era del aeropuerto, pero sí. Sí. Entonces, un puro miedo, el hombre salió muy tranquilo de Palma, a los 8 minutos de salir de Palma, pregunta al centro de control si hay tráfico cerca de él, le dicen que no, a cabo de unos segundos vuelve a insistir, es que yo estoy viendo unas luces que le llegan a velocidad vertiginosa, luces rojas, entonces él, al cabo de unos minutos más, mantiene abierto la línea de emergencia y no quiere hablar con ningún otro avión, le está preguntando, un avión que volaba más arriba de Valencia, hacia Tarragona, le pregunta qué le está pasando, como interés de pilotos, y dice, lo siento, no hablo contigo, tengo el canal abierto de emergencia, y el otro está hablando con la torre de control. Entonces, de puro miedo, le pregunta a la torre si quiere interceptación, dice inmediatamente, y dice, textualmente, dice, yo con esto no sigo volando. Con esto al lado no sigo volando. Entonces pide pista en Manises, baja, antes está dando vueltas para perder todo el combustible, que esto cuando hay emergencia tienen que perder antes el combustible, y un piloto de una agencia que no es regular, sino que es de charter, como es la TAE, que pierda todo su pasaje, las 100 y pico personas que van a bordo, todo el combustible, y la compañía tenga que pagar la noche en Valencia, él sabe que le va el puesto en esto. O sea, si se decide esto, es que el hombre está, digamos, asustado. Iba a decir otra cosa. Sí, todos vamos a cumplido. Bien, señores, llegó ya el tiempo de terminar el programa. De ovnis hemos hablado aquí esta noche, en esta es la cuestión, y digamos nosotros, como decía el señor Rivera en un principio al comentar su libro Sobre Humo, que no hemos hecho otra cosa que actuar como notarios de lo que dijeron Antonio Rivera, presidente de honor del Centro de Estudios Interplanetarios y escritor especializado en estas cuestiones, y de Andrés Faber-Kaiser, director de la revista Mundo Desconocido, a quienes agradecemos su presencia aquí esta noche. Buenas noches y hasta otra ocasión. En control y montaje musical, Juan Rivera. Atendieron sus llamadas telefónicas Marcel y Pilar Mosquera. Producción, Juan Jesús González. Para ustedes habló Antonio Serra. Les esperamos el próximo viernes a las 10:30 con otro tema.